A quien le damos la bienvenida también, que nos hacen viajar, pero con el corazón, a lugares internos y muy profundos, son nuestros amigos Leonardo Cosi y Paola Rizuleo en estos caminos de santidad matrimonial. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Un martes más historias todavía. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, gracias, gracias, muy bien, Hola, contento. Pao. Hola Vero, ¿todo Gracias bien? por estar. Hola Leo, ¿todo bien? Bueno, hoy, ¿de qué se trata? Y ya les doy pantalla, micrófono para que le cuenten a la gente hacia dónde vamos y qué historia conoceremos hoy. Hoy volvemos a Francia, pero retrocedemos unos 8 siglos para ver a uno de esos pesos pesados como laico casado, uno de los grandes santos de la cristiandad. Así que Pau, escuchamos. San Luis Noveno y Margarita. Y comenzamos como siempre con una frase, en este caso alguien dijo de San Luis: este santo hombre amó a Dios con todo su corazón y lo imitó en sus obras. No sabemos qué admirar más en él, si el caballero, el religioso, el patriarca, el rey o el hombre. Esto lo dijo el escritor Joinville, un amigo, biógrafo y camarada en la gesta a Tierra Santa del rey Luis. Bueno, Luis nació en 1214 en Poissy, cerca de París. Su madre, la beata reina Blanca de Castilla, le instruía desde muy pequeño y le decía: querido hijo, hará falta que te sepas querer por tu pueblo para servirle. Muchas personas que han salvado su alma en su ámbito privado no lo han hecho en lo público. Bueno, Luis desde pequeño y con esta instrucción que le daba su madre, también estudiaba la Sagrada Escritura, leía los libros de San Ambrosio y de San Jerónimo. El latín era la segunda lengua del palacio, ya que los maestros que venían también a instruirlo era lo único que hablaban, no hablaban otra lengua. También ahí estaba su querida abuela postiza danesa, Ingeborg. Era la reina consorte que no había sido reconocida por su abuelo, y ella le decía: hay dos destinos en ti y es preciso que vayan a la par. Eres el futuro pastor de la ciudad de los hombres y súbdito de la casa de Dios. Eres el emblema de Francia y también un sencillo hijo de la iglesia, una oveja de su rebaño. Bueno, y así es, con estas mujeres muy, muy bien formadas, en esta fe sólida, estaba creciendo el futuro rey de Francia. Y él ya de muy joven empieza a estar encandilado con unos predicadores, unos mendicantes que pululaban por ahí. Era la época desde el siglo anterior, ya estaban surgiendo todas las primeras órdenes que se llaman mendicantes, los franciscanos que lanzó San Francisco, los agustinos, los dominicos de Santo Domingo de Guzmán. Y él los veía ahí desfilando por las calles de París, iban cautivando, hipnotizando a la gente con su prédica del reino, de la conversión, ¿no? Consiguiendo muchos adeptos para la fe. Y él estaba admirado con esta gente y dice: el día que yo sea rey, quiero ser un rey mendicante, o sea, un rey de la pobreza. Así que empieza pronto a tomar para él un acto simbólico de esto: de todos los viernes dejaba su calzado de la realeza para usar un calzado sin suela, igual que estos predicadores, pero tampoco haciendo alarde, sin que nadie se diera cuenta. Y eventualmente, incluso más adelante en su vida, él terminaría ingresando a la orden franciscana secular como un franciscano terciario, siendo rey. Eh, y en su parte justamente de la nobleza, de la realeza, a sus 20 años, ya su padre, Luis VIII, fallece inesperadamente, así que de repente tiene que asumir el gobierno, ¿no? Bajo todavía la regencia de la reina madre Blanca de Castilla. Eran unos tiempos muy complejos para Francia, había todavía mucha guerra con Inglaterra, que había tomado territorios continentales con apoyo de algunos nobles franceses,
y en el catolicismo había una herejía llamada de los cátaros, que se estaba haciendo muy fuerte en el sur de Francia. Así que con todo esto tenían que lidiar y el pueblo estaba inquieto, ¿no? Y empezaba a ver a este pequeño grupo de la reina madre que había tomado el puesto del gran rey Luis VIII, un joven que todavía no conocían y un clérigo que los asesoraba. Y la frase que andaba por ahí era que lamentaban que Francia había quedado a la merced de un niño, de una extranjera, porque ella era española, y de un viejo, que era este clérigo consejero Guerin. Pero estaban muy equivocados porque a la larga la entereza y la astucia de esta mujer blanca y de Luis, cuando realmente empezaba a gobernar, les iba a mostrar que iban a ser de los mejores reyes que había tenido su patria. Así que estaban siendo muy injustos, siendo prejuiciosos. Así es. Bueno, y al año siguiente la reina ya procura encontrar y concertar una esposa para su hijo, ¿no? Ella va a elegir a la bella y virtuosa Margarita Berenguer, hija del conde de Provenza. Bueno, elegida la esposa para Luis, el matrimonio se celebra en Sens en mayo de 1235. El arzobispo irá a esperarlos con una impresionante imagen de San Esteban. Y un detalle muy lindo, en el anillo nupcial, Luis había hecho grabar: salvo en este anillo no habrá ya ningún otro amor. Entre los invitados, un dato así muy de color, había muchos pobres y enfermos que Luis atendía en forma habitual. Todos con los que él trataba todos los días fueron invitados a la boda. Se les proporcionó a toda esta gente alojamiento, comida durante varios días. Y bueno, y así fue que se celebró la boda. Las 3 primeras noches de luna de miel, el esposo, o sea, Luis, quiso pasarlo en oración. Él pensaba que jamás debía separar su alma de un amor carnal que fue único, transparente y fecundo. O sea, pasó sus 3 primeras noches en oración. Y también habló con Margarita y consensuó con ella que iba a desear practicar la castidad en determinadas épocas del año, como por ejemplo el Adviento, la Cuaresma, la víspera de fiestas, y en la semana los viernes y sábados, y además antes y después de la comunión, de comulgar. Así que bueno. Así es, muy piadoso el joven Luis. Y de este matrimonio iban eventualmente a nacer 5 hijos y 6 hijas, o sea, 11 hijos en 3 continentes distintos, algunos en Francia, otro en Tierra Santa, otro en Egipto, producto de las cruzadas que emprendía el rey Luis, que ahora vamos a contarles un poco de esa parte. Y a estos hijos el propio Luis se encargaba de darles una muy cuidada educación, tanto en la instrucción religiosa como de los santos, historias de grandes héroes, de buenos emperadores y reyes. Iba recomendándolos que sacaran ejemplos de las virtudes de todos estos grandes santos y reyes. Y también por la noche, después de que recitaban juntos las completas, él se sentaba con ellos para orar, además de que practicaban en familia la Santa Misa, horas litúrgicas, y eran muy devotos a la Virgen. Él les exhortaba a nunca descuidar su vida espiritual y a tratar en lo que pudieran de despreciar lo que son los placeres y las vanidades, más que nada del mundo, mundanas. Así que fue un matrimonio lleno de amor, siempre lidiando con un cierto carácter alto, un poco inquieto y altivo de Margarita, e incluso tiene una de las pruebas más duras en su propio entorno familiar, porque la reina blanca era muy virtuosa, pero absolutamente comprometida con su mandato de gobernar, y ella quería estar encima de todo. Y esto provocaba que incluso se metiera con el hijo y lo demandara de una forma bastante absorbente, con los asuntos de Estado más que nada, pero esta demanda de tiempo terminaba causando roces y
provocando problemas en el matrimonio. Así que sabemos que cada tanto Luis tenía que poner límites, lo que se llaman límites sanadores, entre lo que era su madre y estar lidiando entre suegra y nuera, ¿no? Algo que conocemos bastante en las familias y en los matrimonios. Así que tanto Luis como Margarita debían apelar a virtudes de paciencia, de caridad, para evitar que estos problemas pasasen a mayores. Así que en ciertos sentidos, una familia como todas o como muchas. Y esto hizo sufrir a Luis más que nada en sus primeros años de matrimonio. Sí, a mí me gusta, quiero sobresaltar esto de apelar a virtudes de paciencia y de caridad, ¿no es cierto? Porque realmente a veces preguntan, bueno, ¿cómo estos santos nos pueden iluminar en cómo pasaban o los conflictos los podían pasar? Y bueno, apelando a las virtudes de la paciencia y la caridad, y uno dice, bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero qué importante esto de crecer en las virtudes para después poder pasar determinadas situaciones. De tal forma fue que ellos superaron pruebas que tuvieron en ese matrimonio, varias pruebas, y a tal punto que el gran Francisco de Sales, que todos conocemos, escogen él, a Luis y a Margarita como este modelo del afecto conyugal. Y los menciona en la introducción a la vida devota, ¿no? Esta obra tan clásica que marca un hito tan importante en la historia de la espiritualidad. Al proponer esto, la santidad como vocación y meta para todas las personas de todo estado de vida. Dice, el afecto supo resistir a los dos grandes obstáculos destinados a destruir la dicha de los esposos, que son la costumbre y los celos. Pues la costumbre en el matrimonio puede engendrar la indiferencia, paciente y segura destrucción de la vida conyugal. Ojo con la indiferencia, la costumbre que engendra la indiferencia y que es realmente destruye la vida conyugal. Un amor que no se exprese y que deje al pasado y al porvenir el cuidado de probarse, está ya muy enfermo, ¿no? A mí me gusta mucho este matrimonio porque realmente hubo muchas cosas, a veces no las encontramos, estas cosas reales, estas cosas que nos pasan y que realmente, que nos pasan a todos, me refiero, y que ellos realmente las pasaron de una determinada manera. ¿Cuánto nos enseña, no? Bueno, y volviendo entonces al rol ya de Luis como rey, como gobernante, él le pudo empezar a dar un bienestar, una paz y una prosperidad a su país con la ayuda de Dios, ¿no? Él apoyaba mucho a lo que eran los oficios, las corporaciones, reguló las costumbres de un país que estaba en una etapa muy medieval todavía, ¿no? Recordemos, estamos hablando del año 1200 y pico. Empezó a darle estructura, estabilidad a las organizaciones, de la nobleza, de la aristocracia, de los comerciantes. Él jamás fue despótico, pero tenía las ideas claras, los valores claros y era muy enérgico en administrar justicia y en hacer que las cosas se cumplieran. Se hace incluso famoso por su espíritu de justicia y equidad. Él personalmente empezaba a impartir justicia y luego elegía jueces y estaba muy atento a cómo ellos fallaban, a si eran buenos y eran justos. Cuando había cualquier exceso, él era durísimo con estos jueces o con cualquier oficial público. Él examinaba la conducta y revisaba cómo ellos fallaban y ejercían su cargo público, y a la vez premiaba a los que lo hacían con honra y con responsabilidad. Sí, bueno, y en medio de todas estas obligaciones, y así como comentábamos al principio que desde pequeño, él recitaba todos los días las horas litúrgicas y leía la Sagrada Escritura. También los padres de la Iglesia, ¿no? Eran su lectura habitual. Su amor al prójimo era enorme y su solicitud con los pobres era este reflejo del desvelo de la divina providencia que tenía. Se cuenta que en una abadía próxima ahí en París había un monje que la lepra había desfigurado toda su cara y el rey iba a visitarle con regularidad.
En cierta ocasión le llevó perdices de su cocina y le ayudó a comer, acercándole los pedazos de carne a la boca, ¿no? Con un leproso. Luis fundó un hospital para ciegos también, invitaba diariamente a indigentes a comer, mandaba repartir porciones a una gran multitud de necesitados y también mantenía una lista de pobres a los que enviaba ayuda sin que ellos lo supieran. Él solía decir: más vale que un rey se arruine ofreciendo limosna que por el lujo y la vanidad. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Para cualquier gobernante de cualquier época, diría, ¿no? No, no solo de hoy. Y situémonos un poquito más en aquella época, por aquellos siglos, concretamente en el año 1099, los cristianos habían reconquistado Jerusalén, que había caído antes en manos de los árabes. Así que desde la nobleza francesa, más que nada, surgió esto que se llamó la Primera Cruzada, que tuvo éxito y reconquistó Jerusalén. Hubo un primer gobernante llamado Godofredo, y luego asumió el rey Balduino I, seguido por su hermano Balduino II. Ellos fueron los primeros soberanos cristianos de Jerusalén, pero este dominio duró unos 90 años. Después, nuevamente, Tierra Santa fue reconquistada por los musulmanes. Pero quedaron varios pequeños reinos alrededor ahí en Medio Oriente, y Luis mantenía fuertes lazos con esta familia real de lo que se llamaba el Reino Latino de Jerusalén. Y aquí que un día se entera de que en la desesperación que tenían ellos por seguir manteniendo su reinado, ya en condiciones muy complejas y con dificultades económicas, como cualquier empeñaría un anillo, las joyas de la abuela, un collar que encontré por ahí, bueno, a esta casa real se le ocurrió empeñar nada menos que la corona de espinas verdadera de nuestro Señor Jesucristo, aunque ustedes no lo crean. Así que cuando se entera Luis, pone el grito en el cielo, dice: esto lo tenemos que rescatar, voy a hacer lo imposible, y junta todo el dinero para poder recuperar esta y otras reliquias que se habían dado a unos prestamistas venecianos. Él recupera esta preciosa reliquia para el cristianismo, que en 1239 llega a Francia y él la recibe con una gran ceremonia con pompa, una gran procesión, y él quiere diseñar, primero la recibe en su palacio y después diseña un relicario hermoso, impresionante, que se llama la Sainte-Chapelle, que se puede ver hasta el día de hoy, y él va juntando otras reliquias también, como una parte del madero de la cruz y el hierro de la lanza con la que Longinos atravesó a nuestro Señor. Así que estas son reliquias que él va admirando, él va juntando. Y una pequeña anécdota también, si se acuerdan, hace no tanto, en la época de pandemia, cuando se incendió, todos mirábamos a Notre Dame, que estaba quemándose de arriba abajo. Salió corriendo un sacristán en aquel momento y él llevaba esta corona de espinas que estaba en el relicario de la Sainte-Chapelle, estaba guardada ahí, y la salvaron de las llamas de aquel gran incendio que se destruyó Notre Dame. Era justamente esta corona de espinas que había recuperado Rey San Luis. Bueno, un día en 1244 ya estamos, Luis siente que comienza a subirle la fiebre y flujos en el vientre, pasan los días y va empeorando y no pueden dar con un diagnóstico y menos con un remedio para que se pudiera curar. Bueno, va llegando toda su familia, desfilan las reliquias junto a su lecho, y Luis sabe que su condición es crítica, ¿no? Desahuciado por los médicos ya y con el obispo de París lamentando que todo ha terminado, Luis se ofrece al Señor en oración con la limitada conciencia que le queda y le dice: si tú quieres, Señor, volveré de la Jerusalén celeste e iré a la Jerusalén terrena. Se da entonces una recuperación casi inmediata y milagrosa. Tendrá que convencer a los cortesanos y familiares que no está delirando cuando explica lo que se propone: emprender una nueva cruzada para liberar el sepulcro de Cristo. Le insisten con que pida al Papa
liberarlo de su juramento, porque por cómo había estado y todo. Y al contrario, Luis quiere responder a la llamada de Inocencio IV de salir en auxilio de Jerusalén, la cual había vuelto a caer en manos de musulmanas unas décadas antes. Bien. Así es. Entonces, ¿no? Hacemos una pequeña pausa acá en la historia. Todavía queda bastante historia de San Luis y Margarita para contar. Pero acá queríamos tirarles la consigna, ¿no? Viendo un poco cómo era San Luis, que hacía pausas durante el día, siempre encontraba momentos para oración, para la liturgia, para hacer obras de caridad, obras de bien. Él siempre estaba conectado con los demás y con la parte espiritual. Así que nosotros, en medio de todas nuestras ocupaciones diarias, ¿logramos preservar esos momentos que nos mantienen en presencia de Dios a lo largo del día de todas nuestras ocupaciones? Está buenísima la pregunta, chicos. Y esto lo estuvimos trabajando un poquito con la gente durante la tarde, así que todos aquellos que tengan ganas de seguir compartiendo esto, que nos mantiene en la presencia de Dios, el teléfono de contacto, WhatsApp gratuito, como siempre, el 351-871-593. Intensísima la historia que nos están trayendo en este martes Leonardo y Paola, así que quédense por allí. La música, enseguida regresamos. Leonardo Cosi y Paola Rizuleo con nosotros en Caminos de Santidad Matrimonial. Chicos, hay mensajes por aquí de Lucy de Tucumán, que dice que caluroso Tucumán en este día y lo que le ayuda a mantenerse en presencia de Dios es realizar algunas jaculatorias y hacer oración y también, por ejemplo, dirigirme a San Miguel Arcángel, y no importa la situación de vida que estemos atravesando día a día. Esto, por lo menos, a mí me ayuda. Gracias, Lucy. María Alejandra de Córdoba Capital. Estoy escuchando la radio, yo intento mantenerme en la presencia de Dios en el día a día mientras trabajo, trato de rezar, por ejemplo, un Padre Nuestro o alguna oración y escuchar la radio también. Gracias. Ale de Córdoba. Hola, felicitaciones por el programa, dice Ana María. Yo me mantengo en presencia de Dios, soy docente y antes de entrar a la escuela me hago la señal de la cruz y entrego a Jesús a mis alumnos, mi relación con los profesores y directivos. También suelo mirar el cielo y le digo a mi ángel de la guarda, que es mi tía, acompáñame hoy. Ana de Córdoba. Gracias, Anita. Eva dice saludos a la audiencia de la radio, que no nos soltemos de la presencia de Dios, que nos mantengamos en su presencia. Cuando tenemos, por ejemplo, un hermano que está enfermo, necesitado, pedir la presencia de Dios que nos acompañe siempre. Poco para ver, ¿no? En estos hermanos, Eva, a Dios mismo. A Dios mismo. Gracias, por aquí nos dicen, yo siempre necesito de la presencia de Dios, del Espíritu, de la presencia de Jesús. Realmente a veces aflojo muchas veces, cuando tengo problemas o cuando tengo dificultades, cuando tengo luchas, cuando tengo fuerzas, pero le pido al Señor que me ilumine y me dé ánimo y voluntad de seguir adelante. Desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, se contacta Luis, justamente, como se llama, chicos, el protagonista de nuestra historia de hoy, que tiene una segunda parte, mientras nuestros amigos siguen compartiendo sus experiencias de cómo se mantienen en la presencia de Dios en la vida cotidiana. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, entonces el rey Luis embarca con la reina y los cruzados en lo que luego se va a llamar la Séptima Cruzada. Buscará apoyar a las fuerzas cristianas que subsisten en Medio Oriente. Y bueno, había decaído mucho el sentido noble de las cruzadas, pero el rey Luis intenta revigorizarlo, dándole este sello primitivo, ¿no?, de la cruz y del sacrificio. A la hora de entrar triunfante en la ciudad egipcia de Damieta, el rey y la reina no cabalgan pompas, sino que entran a pie, ¿no? Estos detalles de Luis, como decíamos al principio, de la pobreza que quería vivir, entran a pie. Después Luis decreta severos castigos contra el saqueo y el crimen, ¿no? Él ordena que se restituya lo robado,
y prohíbe matar a los que se pudieron tomar prisioneros. Sin embargo, muchos cruzados se entregan al saqueo y a la matanza. Y los cruzados no tenían que enfrentar solamente a los musulmanes. Estaba la crecida del río Nilo, el hambre, la peste que empezaba a generalizarse con la putrefacción de tantos cadáveres. El rey mismo se enferma y es tomado prisionero en el año 1250. Y ahí pasa un mes entero en cautiverio bajo el sultán del Cairo. Pero el propio sultán y los musulmanes terminan admirando su valentía, su piedad y su grandeza de alma. Él ahí en cautiverio rezaba diariamente el oficio divino con 2 capellanes, igual que si estuviera en su palacio. Y aunque algunos de los guardias lo insultaran, él siempre respondía con aire de majestad y de autoridad. Así que finalmente terminaban dejándolo en paz. Margarita estaba en otro sector de los calabozos y ella ya había tomado la precaución de acordar con un guardia de que ella quería ser ejecutada si llegaba el momento de ser incorporada a un harén. Así que ella prefería la muerte ante ese tipo de destino totalmente indigno, ¿no? Finalmente se empieza a negociar un rescate para el rey con los soldados y el rey, antes de la liberación, exige que le permitan hablar con su esposa para tomar la decisión. No entiende nada, los guardias, los captores, imagínense en la concepción musulmana del hombre y la mujer, lo que es que un esposo le pida consejo o ayuda a su esposa. Y él que les dice que él no puede definir nada sin la reina porque ella es mi señora y le debo este respeto. Impresionante. Bueno, mientras tanto en Francia, la reina Blanca había quedado a cargo y manejando con enorme solvencia todo lo que sucedía, las trifulcas con los nobles y las nuevas amenazas inglesas. En 1252, mientras Luis todavía permanecía en Tierra Santa, fortificando las últimas plazas cristianas y a la vez peregrinando con devoción a los santos lugares, recibe la noticia del fallecimiento de su madre. En este momento él se recluye por varios días, tenía un gran pesar y se recluye en oración, ¿no? Bien coherente con cómo él venía viviendo. Y habiendo regresado luego Luis a Francia, con su hermana Isabel, fundará el monasterio La Humildad de Santa María en 1257. Ella llamará a sus religiosas las hermanas menores encerradas. Isabel, a su muerte, será considerada beata. Así es, una hermana del rey Luis que también es beata. Y entre los muchos vínculos del rey Luis con estas órdenes mendicantes que nombrábamos antes, eventualmente él llega a conocer, invitar a su mesa a un renombrado hermano dominico. Lo invita a comer junto a un prior y junto a otros. En esa época, este dominico era muy conocido como un maestro en Sagrada Escritura. Era alguien muy, muy callado. Y de repente, en una inspiración, pega un puñetazo y grita: ya tengo el argumento contra la herejía de los maniqueos. Sí, claro, era el gran Santo Tomás de Aquino, que en su mente tenía dando vueltas sus muchos escritos, y bueno, empiezan ahí se suelta y tienen un largo rato de conversación. Bueno, no sabemos muy bien de qué hablaron, pero según uno de los biógrafos, hubo una conversación que fue más o menos así. El rey Luis le confía: ¿por qué Dios me ha negado conquistar Jerusalén? ¿No? ¿Es un castigo como a Moisés a las puertas de Caná? Quisiera entenderlo. No es un castigo, le habría contestado Tomás. Desde el Gólgota, los fracasos y la cruz son la vía para la resurrección. Es un misterio de dolor para redimirnos. ¿Piensa volver a Tierra Santa? Y ahí Luis le dice: sí, maestro, ser cruzado es mi vida. Así es que en julio de 1270, aunque ya cuenta con 56 años, parte hasta Túnez, en el norte de África. Luis tiene todavía la esperanza de convertir a la fe cristiana al sultán de aquellas tierras.
Después de haber tomado fácilmente la ciudad de Cartago, decide aguardar tropas de refuerzo. Pero la situación se le hace insostenible, son reducidos a la inanición bajo el sofocante calor africano, con escasez de agua potable, no tenían agua, muy precarias condiciones de higiene. Y bueno, no tardará mucho entonces en extenderse una epidemia que extermina al ejército. Con la salud ya muy debilitada, el rey es uno de los primeros postrados por el terrible mal. Sus fuerzas flaquean, aun cuando se entera de la muerte de uno de sus hijos, quien participaba como caballero en esa misma expedición. Bueno, y ya muy débil, él va a dejar una carta testamentaria donde hay hermosas enseñanzas para su hijo mayor y quien sería su heredero, Felipe. Es una carta que tiene muchas similitudes con la que un par de siglos antes había escrito otro gran rey laico y santo, el rey San Esteban de Hungría. Así que seguramente en algún momento habrá leído esto el rey y compuso algo similar con hermosas enseñanzas para su hijo. Y le vamos a leer una frase cada uno con Pau. Empieza así: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle gracias con humildad y vigilar que sea en detrimento tuyo, por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas. Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos tus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Para con tu obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Sé devoto y obediente a nuestra Madre, la Iglesia Romana, y al Sumo Pontífice, nuestro Padre Espiritual. Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Frente a sus caballeros, él exclama: oh Señor, que mi pueblo tenga siempre tu gracia, que nunca te rechace, te lo suplico. Pongo mi espíritu en tus manos y te ofrezco mi vida en holocausto. Oh Jerusalén, oh Jerusalén. El rey Luis IX recibe los últimos sacramentos y muere de disentería el 25 de agosto de 1270. Había reinado durante los pasados 44 años y su permanente defensa del cristianismo, junto a la fama de santidad como gobernante y padre de familia, impulsaron su rápida canonización por el Papa Bonifacio VIII en el año 1297. También fue reconocido como el laico patrono de la Tercera Orden Franciscana. Así es, el rey fue un gran santo que demostró que el poder y la riqueza no necesariamente corrompen, ¿no? Si se embeben de una vida de fe, de caridad, como cualquier bien, digamos, se pueden conducir hacia el beneficio y el bien de los demás, de sus hermanos. Y en todo lo que él hizo no había ninguna ambición, era todo una misión divina para él. Todo era para la gloria de Dios y para el bien de sus súbditos, de su patria.
hay un hecho muy particular, ¿no? Dios no le quiso dar ningún éxito militar en sus cruzadas. Algunos de los detractores lo ponen esto como una gran muestra de su fracaso. Sin embargo, se ve que el Señor quería servirse de estos fracasos humanos como parte de su camino de santificación, ¿no? Él nos lo dejó como un gran ejemplo de laico que no tuvo enormes victorias militares fuera de su patria, pero fue un gobernante totalmente ejemplar dentro de su país. Y fue parte de lo que se llama el siglo de oro de la cristiandad, este siglo XIII, donde se fundaban las primeras universidades por toda Europa, se construían hermosas catedrales, era una de las grandes órdenes mendicantes que después salieron como misioneros por todos los continentes, como decíamos, franciscanos, dominicos, carmelitas, mercedarios, y tuvo enormes personalidades del calibre de Santo Tomás de Aquino, que recién hablábamos, San Alberto Magno, San Buenaventura, e incluso el propio primo del rey San Luis, que en Castilla, el rey San Fernando III, llamado también el Santo, único caso de dos reyes santos primos, que fue también un cruzado dentro de su patria, y él sí tuvo todos los éxitos militares que no tuvo su primo Luis en Medio Oriente. Así que él logró reconquistar la gran mayoría de la península ibérica, que después, también un par de siglos después, terminaron los reyes católicos de conquistar por completo. Pero fue el gran San Fernando el Santo quien reconquistó la gran parte de la península ibérica de los moros. Así que para terminar queríamos entonces dejarles algunas herramientas que podemos tomar de más que nada del rey San Luis y de su esposa Margarita. Bueno, esto de para el matrimonio, el tema de las decisiones compartidas, ¿no? Escuchando siempre la voluntad de Dios, imposible esto sin la oración, o sea, realizar la voluntad de Dios sin la oración imposible. Bueno, él tenía una gran vida de oración, el tema de la castidad matrimonial y el espíritu de pobreza, caridad y justicia que tenía el rey Luis, ¿no? O sea, cómo todo esto lo ayudó, bueno, a hoy ser el santo rey Luis, ¿no? Él realmente vivió esto que Belleza, le chicos. enseñaba su abuela, ¿no? De que la corona no se le subiera a la cabeza, sino que fuera su corazón la verdadera corona. Claro. Claro, la humildad, los momentos de oración, ¿no? Uy, un rey, ¿no? Hoy San Luis. Y sin embargo, en la vida cotidiana, como nos proponían ustedes, hay pequeños gestos que nosotros podemos hacer como cristianos para ir adentrándonos en esta misma santidad. Son las pequeñas cosas de la vida cotidiana quienes nos unen más a Dios. Y esas pequeñas cosas, aun siendo alguien importante, suman a la vida espiritual de cada cristiano para ir hacia el camino justamente de la santidad. Luis y Margarita, nos encantó, chicos, cuánta riqueza que tiene esta historia, como otras que ya nos han contado, por supuesto, cada historia tiene cosas en común y cosas que se añaden cada martes para seguir estas vidas ejemplares, lo cual agradecemos, como siempre, el trabajo, las imágenes y todo lo que preparan martes tras martes para que nosotros también podamos seguir estas mismas huellas. Así que gracias, chicos. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Pao. Gracias Así de es, gracias corazón. por poder Gracias, estar, Leo. gracias a todos por escuchar. Gracias, ahí estaba Leo Cosi, Paola Rizuleo en Caminos de Santidad Matrimonial. Pueden encontrarlos en Instagram, caminos.santidad.matrimonial, así en Instagram contando parte de estas historias y recordarles que Caminos de Santidad Matrimonial es un libro que Paola y Leo han escrito con más de 40 historias de parejas que alguno de los dos o los dos han sido santos, beatos o venerables y que nos han dado un claro ejemplo de que la vida junto a otros puede ser motivo de nuestra santidad. Muchas gracias por habernos acompañado.